Hoy estoy haciendo unas pruebas de vídeo y he pensado en aprovechar para practicar un poco y grabarles una lista con recomendaciones del siglo XX para jóvenes del siglo XXI, que lógicamente son demasiado jóvenes y por edad se han perdido algunas joyas del siglo pasado. Los millennials tienen ahora más o menos la misma edad que yo tenía cuando conocí muchas de estas obras. Entonces, bueno, a lo mejor puedo compartir un poco con ellos cosas que a mí me encantaron y que creo que a ustedes, que a ellos y que a ustedes, a mis lectores en general, les pueden encantar también. Vamos allá. Empezamos por los libros. Tengo 3 especiales y luego un añadido. Vamos a ver si les gusta. Voy a empezar por mi libro favorito de toda la vida, que es La espuma de los días, de Boris Vian. La espuma de los días es... bueno, primero empiezo por decir que es un libro surrealista. Entonces, si nunca han leído surrealismo, pues les van a sorprender muchas cosas que van a encontrar aquí, porque el surrealismo es surrealista. Bueno, entonces pasan cosas. La historia va de unos enamorados, Colin y Chloe, que se conocen, se enamoran y tal, y a Chloe le sale una flor en el pulmón, un nenúfar en el pulmón. Entonces Chloe se enferma, entre comillas, se enferma porque le sale la flor. Entonces es la historia de esta... No les quiero contar más, ¿no? Pero lo que a mí me gusta de este libro, que es maravilloso y genial, es cómo el autor, Boris Vian, maneja algunas imágenes tan bellas y cómo se intrincan con la historia, cómo se unen con la historia. Por ejemplo, al principio de la historia la vida de Colin es muy feliz y no sé qué, y vive en su casa y tal, y esto se refleja, por ejemplo, en que por la ventana entran los rayos del sol. Y los rayos del sol entran y se desparraman por todo el suelo de la habitación. Entonces los ratones de la casa tienen que ir a barrer los rayos del sol del suelo. Es que tiene unas imágenes tan bonitas. Bueno, yo no les digo más, léanlo. Hay una película, por cierto, sobre este libro que yo no he visto y no la quiero ver, porque realmente el libro me dejó tan impresionado que no he querido leerlo ni siquiera 2 veces. Lo leí cuando tenía, no sé, 20 años o 25 años, no recuerdo ahora, pero por ahí debería ser. Y de verdad me causó un impacto tremendo que no he olvidado todavía. El siguiente libro también es un libro surrealista, pero no tiene nada que ver con el anterior. Es el libro Historias de Cronopios y de Famas, de Julio Cortázar. Es surrealista porque Julio Cortázar es un genio y además tenía unos toques de imaginación increíbles, pero no tiene nada que ver. ¿De qué va Historia de Cronopios y de Famas? No lo sé y yo creo que nadie lo sabe, pero es genial. Son una especie de píldoras literarias o de, no sé, mini obras literarias aparentemente inconexas con el resto del libro, pero que son geniales. Entonces pueden ir desde un párrafo hasta, no sé, un par de páginas quizá. El libro es muy pequeñito, se lee a lo mejor en 20 minutos o en media hora. Ya lo he leído porque es que es muy pequeño, pero es que hay tanta genialidad encerrada en esas páginas que de verdad hay que leerlo. Tiene, por ejemplo, es tan difícil de explicar lo que van a encontrar, pero bueno, tiene, por ejemplo, las más famosas instrucciones para llorar. Entonces el tipo te explica cómo llorar, que aparentemente no tiene sentido, pero que cuando lo lean van a entenderlo. Instrucciones para subir una escalera, pues ya lo verán. Y luego tiene ahí una parte del libro que trata de los cronopios y de la fama, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es un cronopio y qué es un fama? No lo sé, nadie lo sabe, pero todo el mundo cuando está leyendo el libro los reconoce. Es una maravilla, no se lo pierdan. Historias de cronopios y de fama del grandísimo, inmenso y maravilloso Julio Cortázar. El tercer libro del que les voy a hablar es digamos que completa mi trilogía de maravillas. He leído muchos libros en mi vida que me han gustado y después he leído otros maravillosos, pero esta trilogía para mí son los que más me gustan, que es, para los que les gusta la historia, esto lo van a disfrutar, Yo Claudio, de Robert Graves. Robert Graves tiene otros libros que son muy muy interesantes. Por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho, que lo tengo en papel, que ya está descatalogado, con lo cual lo conseguí, ya lo tengo ahí, que se llama Rey Jesús. Es un historiador que, bueno, escribe libros de historia y tal, y en este caso Rey Jesús trata de una historia de Jesús un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene cosas desde el punto de vista histórico, tiene cosas como, por ejemplo, explica en un momento que me gusta mucho, que es el origen del nombre de María, que yo publiqué, por cierto, en un post de Mandelrock, de mi blog.
Entonces, pero bueno, volviendo a Yo Claudio, que es lo que quería, el libro del que les quería hablar. Yo Claudio es una maravilla, pero no ya por cómo lo escribe Robert Graves, que bueno, está bien, es la historia novelada y tal, ¿no? Está muy bien. Es una maravilla porque habla de la historia de la familia Claudia que gobernó el Imperio Romano durante tanto tiempo, que gobernó el mundo durante tanto tiempo. Claro, es que uno está leyendo el libro, viendo la historia de esa familia y piensa, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que tantos locos, degenerados, gente sin escrúpulos, que tantos malvados dominaran el mundo durante tantas generaciones? Bueno, pues lo hicieron. Fue una cosa increíble. La historia de la familia Claudia es increíble y no se la pueden perder. Este libro tiene una segunda parte que se llama Claudio el Dios y su esposa Messalina, creo recordar, que está muy bien. Pero claro, es que comparado con la primera parte va desde que Claudio es un niño hasta que Claudio ya es adulto y es coronado emperador, o sea, es alzado emperador. Entonces acaba cuando los soldados lo levantan y ya es emperador, ¿vale? Y el segundo libro empieza justo en el momento en que Claudio está ahí, que le acaban de nombrar emperador, o sea, un par de minutos después, y acaba con la muerte de Claudio y un poquito después de la muerte de Claudio, pues contando la historia del Claudio cuando ya era emperador. Entonces el segundo libro es también muy interesante, pero claro, es que lo increíble del primer libro es la historia de esa familia de piraos. Hay que leerlo, el libro es interesantísimo, la historia de esa familia es increíble, personajes absolutamente, no sé, grotescos como Calígula o Tiberio. O sea, hay un personaje que a mí me encanta, que es el personaje de Livia, la mujer de Octavio Augusto, que probablemente fue la mujer más poderosa que ha existido jamás. Y de verdad, una mujer con un cerebro increíble. De verdad, no se lo pierdan, este libro es genial. Y por último, les quiero hablar de unos libros que no es un libro concreto, pero les quiero hablar de un autor y una idea que a lo mejor los millennials solo conocen por algunas películas que se han hecho y series que se están haciendo ahora en el siglo XXI, pero que en realidad está bien consultar el original y ahora les explicaré por qué. Se trata de la serie de ciencia ficción de Isaac Asimov. Y digo la serie porque Isaac Asimov tiene un montón de libros de un montón de cosas, pero tiene una serie de novelas, muchas novelas de ciencia ficción. Y luego dentro de sus novelas hay varias sagas y están todos interconectados en realidad. Y digamos que él creó un universo entero en el que hay historias muy conectadas. Pero lo que a mí me parece fascinante y lo que me parece más interesante de Isaac Asimov es cómo trata literariamente Isaac Asimov su historia. Él tiene principalmente dos sagas muy conocidas, que son la saga de las fundaciones y la saga de los robots, que también están conectadas. En fin, ya les digo que esto es un universo completo, ¿no? Pero lo que a mí me gusta de Isaac Asimov no es exactamente, pues eso, lo que cuenta, sino es su concepto al contar. Isaac Asimov era un tipo al que yo creo, esto es una opinión personal, yo creo que Isaac Asimov la literatura le daba igual, las historias le daban igual y los personajes le daban igual. Entonces uno está leyendo Isaac Asimov y lee personajes completamente planos, lee historias que, bueno, sí cuentan una serie de acontecimientos y bueno, pero realmente lo que para mí hace Isaac Asimov especial no es lo que cuenta, sino su planteamiento. Yo creo, es una teoría personal, yo creo que Isaac Asimov, lo que él quería, él era un genio, lo que él quería era partir de una premisa lógica o una premisa filosófica y empezar a desarrollarla en una aplicación práctica real. Entonces él empieza con una idea. Tú estás leyendo sus libros, sus diálogos, y parece que es un profesor de lógica explicándote una situación lógica. A mí, yo que soy un tipo tan lógico, pues a mí eso me encantaba, ¿no? Vale, luego cuenta aventuras y cuenta cosas, pero que parece que son lo de menos. Lo interesante para la gente a la que le gusta pensar es desarrollar esas premisas lógicas. Entonces, en el caso de los robots, por ejemplo, hay una serie de leyes de la robótica que luego todo el mundo heredó porque Isaac Asimov es uno de los padres de la ciencia ficción. Y hay un montón de libros que él escribió y que otros autores escribieron utilizando las tres leyes de la robótica. Son unas leyes que, bueno, ya lo verán, un robot no puede hacer daño a un ser humano y tal. Entonces, lo que él hace es desarrollar, en base a esta premisa inicial, él pone en práctica una situación real con unos personajes reales que viven unas aventuras reales en la novela,
aplicando esas premisas lógicas, y ellos van discutiendo la evolución de esas premisas lógicas. Los que evolucionan en la obra no son tanto los personajes como la filosofía que Isaac Asimov intenta plantear. Es muy recomendable, y yo le voy a recomendar en este caso, para después de que hayan leído algo de Isaac Asimov, les voy a recomendar una serie que no escribió él, que supongo que la editorial quería sacar dinero y contrató a otros autores para hacerlo, que se llama Robot City. En Robot City hay un humano que llega a un planeta que solo está habitado por robots y que nunca han visto un humano. Entonces, los robots tienen que tratar con el humano al que no conocen. Y bueno, saben que es humano, saben que es humano porque él se lo dice, y ellos entienden que un humano no puede mentir. Ya les digo que esto tiene unas implicaciones tremendas. ¿Qué pasaría si un robot mintiera? Bueno, un robot en teoría no puede mentir, con lo cual, cuando llega alguien y te dice soy humano, el robot tiene que decir, bueno, vale, como lógicamente es imposible mentir, asumo que es verdad que eres humano. Pero hay, por ejemplo, otro libro, me estoy saliendo del tema, pero hay otro libro en el que hay dos robots que empiezan a pensar entre ellos, a hablar entre ellos, y deciden que ellos en realidad son más humanos que los humanos. Entonces, los robots, no porque mientan, sino porque ellos deciden, analizando lo que ellos creen que son las características de un ser humano, se dan cuenta de que los robots son más humanos que un humano. Con lo cual, un robot ya no tiene por qué proteger la vida, siguiendo las leyes de la robótica, proteger la vida o la integridad de los humanos de carne y hueso, digamos. Porque como el robot se ha definido a sí mismo como un humano, él ahora es el humano, no esas cosas de carne que hay alrededor. Ya les digo que estos libros son extremadamente interesantes desde el punto de vista lógico y filosófico. Si le gusta la filosofía, si le gusta la lógica, si le gusta pensar, Isaac Asimov tiene un montón de cosas, de un montón de sagas, de un montón de aventuras de por ahí, pero en general les va a dar muchas horas de placer. Vamos ahora a hablar de las series de televisión. Y aquí tengo dos recomendaciones para ustedes. Pero antes, tanto para las series como para las películas, también tengo una advertencia para los jóvenes. Cuando uno ve una obra de otro tiempo, tiene que contar con que el lenguaje en el que esas obras están hechas es de otro tiempo. Me refiero al lenguaje visual o cinematográfico. Hoy las historias no se cuentan con los mismos criterios con los que se contaban hace, no sé, 50, 60, 70 años o 100. Hoy tenemos un lenguaje audiovisual diferente, entonces el ritmo es diferente, los actores actúan de manera diferente, no sé, los conceptos, hay conceptos que aunque ustedes no entiendan nada de cine, pues estos les van a, o sea, lo van a notar cuando estén viendo las películas o las series. Entonces tengan esto en cuenta, es un lenguaje diferente, no es mejor ni peor, cada momento y cada sociedad pues va evolucionando con su camino, ¿no? Entonces simplemente tengan eso en cuenta. Voy a empezar por una serie que es Yo Claudio, que está basada en el maravilloso libro de Yo Claudio que les he recomendado antes. Entonces, Yo Claudio es una serie de la BBC, maravillosa. Los actores están muy bien, hay actores que están mejores y peores, pero la serie es increíblemente buena. Además salen algunos actores, por cierto, que luego se han hecho muy famosos. Fíjense que ya lo verán. Los actores están muy bien. Si la ven en inglés, además, van a disfrutarlo porque el acento de estos tipos de la BBC es buenísimo. Hablan un inglés bonito y claro, pero también está traducida al español con una traducción, por cierto, bastante buena. Y esta serie tiene además una cosa que a mí me gusta especialmente, y es que probablemente hoy no lo hubieran podido hacer. Porque hoy somos esclavos de lo políticamente correcto y, claro, en la época romana pasaban cosas que no eran políticamente correctas. Y esta serie, hombre, no se ceba en mostrarte cosas malas, no van a ver, la puede ver hombre, a lo mejor un niño no, pero vamos, que no les va a causar ningún problema. Pero vaya, el caso es que tiene cosas que son tremendas, pero no porque la serie sea tremenda, sino porque la historia es tremenda. Cosas que hizo Calígula, que era un auténtico psicópata pirado, pues claro, ese tipo no hay forma de presentarlo de forma buena, ¿no? La serie es increíble, no se la pierdan. Y la segunda serie que les quiero recomendar, cuando algunos de ustedes oigan este nombre, el título de la serie, van a pegar un salto, porque esta serie tiene un montón de, todavía hoy, tiene un montón de fanáticos, entre los que yo me encuentro, tiene un montón de fanáticos adoradores de Chris Peterson, que es el protagonista de Búscate la vida, o en inglés Get a Life. Bueno, Búscate la vida es una comedia, ¿no? De una comedia de televisión,
realmente es mejor que no les cuente mucho de esta historia. Bueno, la historia es que no sé ni siquiera ni si esto tiene una historia. El protagonista es Chris Peterson, que es un personaje absolutamente maravilloso. Esta serie, por cierto, se llevó premios y tal. Chris Peterson es maravilloso. Este es un personaje irrepetible. Y lo que tiene de bueno esta serie, que es muy buena, lo que tiene de especial esta serie es cómo... De verdad que no les quiero hablar mucho, pero es como destruye tu mente y la vuelve a construir en el universo de Chris Peterson. Entonces, cosas que son auténticamente... Es una serie completamente disparatada. O sea, si ustedes creen que saben lo que es un disparate, no lo saben. Cuando vean esta serie entenderán lo que es un disparate. Es una serie completamente disparatada y pasan cosas absolutamente absurdas, y el absurdo se lleva a un límite que sobrepasa lo absurdo. Pero la cosa es que, aparte de los chistes absurdos que te parten de la risa, lo bueno es que en la serie, cuando te han destruido y reconstruido dentro del universo de Chris, pues incluso las cosas más tontas que fuera de contexto no te harían ninguna gracia porque son chistes tontos, estás ya tan metido en la historia que hasta eso te hace partirte de la risa. Búscate la vida, no se la pierdan porque es genial. Y vamos a acabar con las películas de cine. Aquí tengo 3 recomendaciones, que estas sí son 3 de mis 4 películas favoritas. He dejado fuera la película JFK, que si les gusta, por cierto, la historia, JFK es increíble. Y por cierto, en JFK no es una recomendación JFK, es simplemente una mención que hago, digamos, extra. JFK, si les gusta, por cierto, hay 2 versiones, la versión original que salió en el cine y la versión del director, el Director's Cut. Bueno, a mí me parece mucho mejor la versión original que la del director, pero eso cada uno. JFK en cualquier caso es una obra maestra, todo el mundo además reconoce que fue una de las mejores, si no la mejor película de su tiempo, y Oliver Stone, el director, es increíble, los actores están genial. JFK se la recomiendo para los que, específicamente a los que les guste la historia. Pero bueno, vamos con las 3 recomendaciones de las películas que en realidad sí les recomiendo a todos los millennials, no solamente a los que les gusta la historia, sino a todos los millennials que se las perdieron estas 3 joyas. La primera es El Golpe. El Golpe, bueno, no hay mucho más que decir cuando uno sabe que se llevó 7 Oscars de Hollywood. Solo con eso ya, 7 Oscars de Hollywood en el año 73, creo recordar, 72 o 73. Es decir, que, vamos... es una obra maestra y además tiene cosas como, aparte de que la historia está construida de una manera absolutamente brillante, increíble y perfecta, tiene cosas que solo pasaron con esa película. Por ejemplo, o que, bueno, no que solo, que muy rara vez pasan y con esa película ocurrieron. Por ejemplo, de esto no estoy del todo seguro, pero leí una vez que era así y creo recordar que es así. Normalmente cuando uno escribe un guión de una película, pues luego pasa al director o pasa al productor y cada uno de ellos va leyendo el guión y hace sus correcciones, ¿no? Pues a mí me gusta esto, deberíamos poner tal cosa, o ponemos a no sé qué actor y entonces cambiamos tal línea porque este actor lo diría mejor, ese tipo de cosas, eso es habitual, ¿no? Claro, cuando uno escribe y dirige y produce su propia película, lógicamente no hay nadie más que decide, entonces él no cambia nada, pero lo normal es que cuando en las películas de Hollywood grandes, desde que se hace un guión hasta que está en la pantalla, pues hay gente que mete la cuchara y hace cambio. Esta película, este guión era tan perfecto que nadie pudo cambiar nada. Lo leyeron y dijeron, no, es que no se puede tocar nada, porque si tocas algo se cae todo. O sea, no, es una estructura tan brillantemente construida que no se puede tocar. El Golpe es la historia de una historia ambientada en la época, bueno, en hace más o menos 100 años. Muy recomendable, yo creo que les va a gustar. La segunda recomendación que tengo para ustedes es otra joya, otra super joya, por diferentes razones, y es Cyrano de Bergerac. Y en concreto, de las diferentes versiones que se han hecho de Cyrano de Bergerac, la versión de Gerard Depardieu. Bueno, hay que empezar explicando qué es Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac es una obra del siglo XIX, creo recordar, que se hizo originalmente en francés. Entonces es una obra que está completamente hecha en verso, cosa que ya es tremendo. Si hacer una poesía es difícil, hacer una obra entera, una obra de teatro entera o una película entera en verso, eso ya es dificilísimo. Pero si ya es dificilísimo hacerla en francés, traducirla al español y que quede bien, con todos los versos traducidos y que encajen perfectamente, eso es todavía más difícil. Bueno, pues se hizo.
Claro, es una cosa que se puede hacer en el siglo XIX, no puedes hacer en el siglo XXI porque hoy no hay gente con el suficiente talento como para hacer semejante maravilla. No sé, Cyrano de Bergerac en francés es espectacular, mi francés es más o menos y la puedo entender así un poco por encima, pero es que la traducción al español es increíble. Y bueno, no les cuento más sobre este aspecto, pero sí les contaré de qué va la historia para que entiendan, para que sepan un poco si les va a gustar o no. La historia va de Cyrano, y Cyrano es un tipo que es que aparentemente para todo el mundo es un tipo, pues eso, fanfarrón y peleón, y está siempre así buscando pelea y no sé qué, ¿no? Entonces es un tipo que además tiene unas cualidades para pelear increíbles y entonces todo el mundo le tiene miedo porque el tipo es el gran Cyrano. Pero además de eso, lo que nadie sabe, o bueno, en realidad sí hay algunos que lo saben, pero vamos, la faceta más desconocida de él es que además es un maestro literario y de la creación poética, y además es un genio intelectual, ¿no? Entonces, Cyrano está enamorado de su prima Roxana. Y entonces su prima Roxana un día le pide ayuda. Claro, Cyrano está emocionadísimo por hablar con Roxana, el amor de su vida. Un día Roxana le pide ayuda porque ella está enamorada de otro tipo al que quiere que Cyrano le haga llegar pues eso, que ella quiere que Cyrano les ayude a estar juntos. Ella y el otro tipo. El otro tipo, claro, Cyrano está destrozado por dentro. Pero Cyrano además es que es un buenazo. Entonces decide ayudarla. El otro tipo resulta ser un guaperas, un tipo súper atractivo. Bueno, los gustos de las mujeres, la verdad es que cuando yo vi la película pensé, ¿cómo puede ser? Pero bueno, da igual. El tipo es súper atractivo, pero súper idiota. Entonces no tiene cerebro para nada, lo único que pasa es que es guapo. Entonces Cyrano, como él quiere hacer feliz a Roxana, pues lo que hace es ayudar al idiota a parecer menos idiota para poder ligarse a Roxana. Entonces ahí se van liando las cosas y acaba pasando, es que no les quiero contar el final, pero realmente esa historia es increíble. Y la traducción al español es tan maravillosa que vale la pena escucharla solo por eso, solamente por lo brillante y por lo increíble de la calidad literaria que tiene esta obra. Cyrano de Bergerac, de verdad, no se la pierdan, es una maravilla. Y voy a acabar con esta sí, mi película favorita, que es otra maravilla que no tiene nada que ver con las anteriores, que es la increíble, la irrepetible Gattaca. Gattaca es una historia de ciencia ficción, pero no es cualquier historia de ciencia ficción. Gattaca es una historia, bueno, visualmente, ya empezamos por decir que visualmente tiene un estilo curiosísimo, porque es ciencia ficción, se supone que está ambientado en una especie de futuro, pero es un retrofuturo, ¿no? O sea, hay cosas que son totalmente, pues eso, antiguas, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa. En Gattaca hay una especie de control genético de la población. Entonces en Gattaca, pues digamos que tú eres válido o no válido para según qué trabajos en base a tu examen genético que dice para qué eres apto y para qué no. Entonces esta es la historia de un tipo que quiere ser astronauta, pero que es un no apto. Entonces él teóricamente jamás puede entrar en la carrera, o sea, en la empresa o la organización que se encarga de llevar a la gente a otros planetas o otros mundos. Pero él decide que lo va a hacer. Entonces el tío tiene un plan increíble para conseguir viajar como astronauta al espacio cuando él no puede. No les voy a decir en qué consiste el plan ni lo que hace, porque van a flipar cuando vean cómo está hecho esto. Además, la ambientación es increíble, de verdad. La ambientación de esta película es tremendamente maravillosa. Los actores están todos genial. Uma Thurman y Jude Law. No, Jude Law es un personaje secundario. Uma Thurman y Ethan Hawke. Son además, el que hizo el casting lo clavó, porque son dos personajes fríos, dos actores que dan ese punto frío a la historia, porque es que es una historia que aparentemente es muy fría. De verdad, es una maravilla, no se la pierdan. Bueno, pues con esto llegamos al final de la lista. Yo en este caso voy a dejar abiertos los comentarios en YouTube para que otras personas, otros comentaristas, dejen también sus recomendaciones de grandes joyas que no se deberían perder los millennials, que por edad llegaron tarde y no las pudieron disfrutar. Y para los millennials aprovecho para decirles que este ejercicio les viene muy bien, porque la sociedad del siglo XX y la sociedad del siglo XXI no se parecen en nada, son dos mundos diferentes, el mundo ha cambiado. Entonces,
les ayudará a expandir su mente y su horizonte, les ayudará a ver cómo creaban, cómo expresaban, cómo se expresaba una sociedad que no es la nuestra, que es de un mundo diferente. Eso les servirá para entender a lo mejor cosas del contexto de la vida actual y de las raíces de la vida actual. Si quieren ampliar su punto de vista sobre las cosas, yo creo que no solamente por las recomendaciones que le he hecho yo, sino por las que les pueden hacer otros comentaristas, creo que les conviene echar una mirada a ese otro mundo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.